Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, es un gusto poder saludarles. El día de hoy tenemos la bendición de poder compartir con usted un tema. Nuestro tema se llama Oportunidad de Escapar. ¿Nos acompaña en una oración? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que el día de hoy tú nos des la sabiduría para expresar las palabras que tú quieres que expresemos, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que este tema sea de edificación a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a iniciar con unos conceptos. Primero queremos definir lo que es oportunidad. Y oportunidad se define como un momento o circunstancia oportunos o convenientes para algo. Y luego decisión. Y decisión es la determinación, resolución, dictamen que se toma o se da de una cosa dudosa con firmeza, valentía y valor. Acá lo que podemos ver es que nosotros necesitamos ligar la decisión a la oportunidad, ¿verdad? Y más adelante vamos a ampliar estos temas. Vamos al texto base. En 2 de Samuel 2:19 dice: y se lanzó en persecución de Abner sin darle ninguna oportunidad de escapar. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: y comenzó a correr tras Abner, lo persiguió sin tregua y no se detuvo para nada. Acá vemos, hermanos, el mismo texto en dos conceptos, ¿verdad? Primero, vemos que pues cuando Abner lo estaba buscando, no le había dado ninguna oportunidad de escapar, pero en la segunda no le dio ninguna tregua, dice. Entonces, ¿qué vemos, qué vemos inicialmente acá? Que una oportunidad pues también puede ser un tema como de tregua, ¿verdad? En este caso vemos, ¿verdad? Ahí que en textos atrás, ¿verdad? Que había una persecución. Entonces, a veces cuando nos dedicamos a ver la oportunidad de escapar, no es solamente, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí, de irse corriendo, ¿verdad? Sino que también podemos ver el tema de escapar, también de tomar la decisión de no ir hacia algún lugar, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver textos más adelante. En Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Y el mismo versículo en la versión 60 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y ahí vemos, ¿verdad, hermanos? Que parte también cuando tenemos una oportunidad de escapar es tener la sabiduría de tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el sabio primero teme, y aquí teme a Jehová, ¿verdad? Y se aparta del mal. Pero si nos damos cuenta, el necio, que también puede ser insensato, puede ser arrogante, descuidado, insolente y miren, confiado. A veces cuando las personas, ¿verdad?, se confían en que todo les va a salir bien, llegan a ser en algún momento insensatos al no tomar una buena decisión, ¿verdad? Y como veíamos en los conceptos, ¿verdad? Oportunidad es como que el tiempo kairos, digamos, porque es el tiempo prudente, el tiempo del acontecimiento. Y la decisión es lo que nosotros generamos como consecuencia del contexto, ¿verdad? Es hacia dónde nos inclinamos, hacia dónde inclinamos la balanza a la hora de tener que emitir un juicio o hacer una selección, ¿verdad? Nosotros muchas veces estamos perseguidos por tantas cosas en este mundo, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de inclinar la balanza hacia lo correcto o hacia lo incorrecto, ¿verdad? Y eso es lo que queremos tocar en este tema, ¿verdad? Así es. En 1 Corintios 10, 12 al 13 dice: así pues, el que cree estar firme, que tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios también dará la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Y ahí, hermanos, es súper importante que cuando viene la prueba, dice, y ahí se los marcamos,
son pruebas que Dios nos da que podemos soportar. ¿Y qué pasa, hermanos? Tenemos que ser sabios en el momento en el que viene la prueba, ¿verdad? Porque a veces lo más fácil en una prueba es salir corriendo y dejar tirado todo y no afrontar las cosas, ¿verdad? Entonces, parte de soportar es esto, es tener la oportunidad de afrontar, ¿verdad? Y saber cabalmente tomar el camino y la decisión correcta, ¿verdad? Así es. Y es lo que decía anteriormente, ¿verdad? O sea, primero que todo la firmeza. Ahí decía que decisión es tener carácter firme. Y carácter firme no es levantar la voz, ser violento. No, tener carácter firme es tener convicción de algo, ¿verdad? O sea, así como Daniel, que vamos a ver más adelante, que él tenía entereza de decir, no voy a hacer tales cosas porque no le agradan al Señor. Eso es un carácter firme. Pero nosotros normalmente lo confundimos con airarnos, con ser violentos, con ser enojados, ¿verdad? Y para eso, y para nosotros eso es un carácter firme. Entonces acá lo que tenemos que ver es que en todas las pruebas que Dios nos pone, nos da la oportunidad, ¿verdad?, de salir de ella. Y entonces está en nosotros el tener esa oportunidad de escapar de todo lo que nos provoque un problema, ¿verdad? O no sea correcto, ¿verdad? Porque Dios nos da la sabiduría y para poder tomar decisiones, ¿verdad? Y parte del escape es saber decidir. Y también ahí, cabal, saber de qué podemos escapar. O sea, no siempre escapar es algo malo, ¿verdad? Sino que también a veces cuando escapamos nos estamos cuidando de algo. Y eso es algo que queremos compartirles. Y saber de qué podemos escapar. Sí, y escapar no es ser cobarde, ¿verdad? O sea, hay que saber cómo, cuándo y dónde. O sea, al final, muchas veces nosotros leemos la Biblia, pero no entendemos el contexto y por eso decimos, a veces la Biblia me deja confundido y no es que la Biblia lo deje confundido a uno, sino que uno tiene que escudriñar la palabra, buscar un poquito más y entender el contexto de lo que se está hablando. Porque hay un versículo que dice, es que el reino de los cielos es de los violentos porque solo los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Y entonces acá podemos decir, ¿y de qué escapamos? O sea, ¿por qué escapamos si el reino de los cielos es de los violentos, ¿verdad? Entonces hay que saber el contexto porque escapar es necesario en algunas ocasiones, ¿verdad? Y es lo que Dios nos quiere hablar hoy, ¿verdad? Amén. Como primer punto, debemos escapar de las pasiones juveniles, ¿verdad? Esto es un gran tema y vamos a ver algunos ejemplos. En 2 de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con todos los de corazón limpio que invocan al Señor. ¿Y nuestro complemento? En Génesis 39:12 dice, entonces ella lo agarró de su ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió huyendo. Aquí vemos dos puntos, ¿verdad? El primero es que Dios nos dice que huyamos de las pasiones juveniles, ¿verdad? Y pasiones juveniles no es solo que esto va ligado a los jóvenes, sino que también a nosotros, ¿verdad? Que ya tenemos un matrimonio o a las personas maduras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una pasión juvenil puede venir en todo sentido, ¿verdad? ¿Qué pide el Señor? Que nuestro corazón esté limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un corazón limpio, ¿verdad? En nuestro corazón hay justicia, fe, amor y paz. Ninguna de esas pasiones que se vengan a levantar, que son como esas pequeñas zorras, van a venir y a afectar nuestro viñedo, ¿verdad? Entonces depende mucho de lo que en nuestro corazón exista, ¿verdad? Que el Señor sea el centro, ¿verdad?, de nuestra vida, que el Señor vaya delante de nosotros para que nada de lo que quiera venir nos venga a afectar. Y como siguiente punto, ¿verdad?, en nuestro complemento es este Génesis, ¿verdad?, donde vemos, ¿verdad?, aquí viene la historia, ¿verdad?, donde, ¿qué pasa? Viene una mujer, y tal vez tú entras en contexto en esta historia, ¿verdad?, donde le está pidiendo al joven que se acueste con ella. ¿Y qué hace el joven? Sale corriendo, ¿verdad?, dejó su ropa, y tal vez ahí entramos en contexto de la historia. Pues, para poner un poquito en contexto, esto fue cuando José llegó a Egipto, ¿verdad?
que la esposa de Potifar empezó a verlo de una manera sexual, ¿verdad? Para ponerlo simple, le gustó José y pues ella le hizo un ofrecimiento, ¿verdad? Le hizo una propuesta indecente, ¿verdad? Y él pues ciertamente tuvo la entereza, el carácter firme de decir, no, yo no lo voy a hacer, mi Señor es bueno conmigo, me ha dado la capacidad de administrar, me ha puesto en un buen lugar y yo no le voy a fallar de esa manera. Pero ella insiste, insiste, lo hostiga un poco y pues él dice, no lo voy a hacer y sale corriendo, ¿verdad? Entonces es ese versículo que nos contextualiza de que cuando hay una pasión juvenil intensa, ¿verdad? Que calculamos no poder controlar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros jugamos con el pecado y decimos, no, esta tentación no es tan grande, yo la puedo manejar, voy a seguir con la tentación jugando un poquito a ver hasta dónde llego. Pero no debe de ser así, ¿verdad? Exacto. Entonces, porque ¿a dónde vamos a enfocar? A que tenemos que escapar. Escapar es huir, ¿verdad? Básicamente. Cuando una situación ya se está saliendo de control, ¿verdad? Como pasó aquí con José. Entonces, y como tú dijiste, las pasiones juveniles no son solo sexuales, ¿verdad? Puede ser también avaricia, ¿verdad? Que nos hacen una propuesta indecente de, mira, lleva esta mochilita, necesitamos que la entregues en un lugar y pues te vamos a pagar con una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, o pues de repente la inclinación a un vicio, o sea, hay tantas pasiones que puede tener el hombre, ¿verdad? Y en puede su ser corazón. tentado, ¿verdad? Incluso con algo tan pequeño como en el colegio o en la universidad vimos, ¿verdad? Que alguien dejó ahí su celular y se fue y es un celular nuevo, lo quiero y yo no me lo han cambiado, ¿verdad? O sea, hay tentaciones así tan pequeñas donde nadie me está viendo, pero Dios sí te está viendo, ¿verdad? Sí, y como dice acá en el versículo de Timoteo, ¿verdad? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿verdad? Entonces, si queremos un parámetro para saber hacia dónde tenemos que inclinar la balanza cuando estemos ante una pasión juvenil, pues esos 4 son el parámetro, ¿verdad? Exacto. Sería la justicia, la fe, el amor y la paz. Pasamos al siguiente. ¿De qué tenemos que escapar? De la envidia, ¿verdad? Y lo vamos a ver acá en estos textos, ¿verdad? Empezando por 1 Samuel 18, 8, 9. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10 miles, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Ese recelo, hermanos, ahí vemos también que es envidia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vemos en textos anteriores que Saúl primero estaba enfurecido, estaba molesto. Porque pues sabemos, ¿verdad? Que incluso hasta hay una alabanza, ¿verdad? Donde David mató a 10,000, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque realmente el Señor dice que estaba con él. Pero ¿qué pasó, hermanos? Ahí vino y empezó a generar una raíz dentro de Saúl, que era este recelo, como esta envidia, ¿verdad? De por qué David, ¿verdad? Se le atribuyó tanto. Y tenemos ahí en textos después, ¿verdad? Donde él hasta decía, ¿verdad? Puchica, ¿por qué, o sea, ¿por qué alaban tanto a David y estaba molesto? Entonces veamos en el siguiente texto que nos complementa. En 1 Samuel 18:12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Si vemos ahí, ¿qué pasa? Primero tenía recelo Saúl, ¿verdad? Pero miren, después se sentía temeroso. Y si vemos textos después, ¿por qué? Porque Saúl se estaba dando cuenta que todo lo que David estaba haciendo tenía el soporte de Dios. O sea, David venía soportado por Dios. Entonces, eso a Saúl no le gustaba. Y si vemos el siguiente texto. En 1 Samuel 18:14 dice, y David se conducía prudente en todos sus asuntos,
y Jehová estaba con él. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Vemos textos después, ¿verdad? Y ahí le dejamos para que usted pueda leer. En algún momento David tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de llegar a matar a Saúl, ¿verdad? Y que decía que Saúl se conducía prudentemente. Entonces, miren, hermanos, cuando existe envidia, porque David. obviamente eso, perdón, David, cuando existe envidia, porque eso va a suceder, o sea, siempre alguien nos puede envidiar algo, a alguien no le vamos a caer bien. Un punto importante para nosotros como hijos de Dios es conducirnos prudentemente. Porque si usted no le va a caer bien a alguien, todo lo que usted haga lo va a ver mal, ¿verdad? La persona lo va a ver mal. ¿Por qué? Porque obviamente eso le genera cierta envidia. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ser prudente. ¿Y por qué? Si usted se comporta de la misma forma, a quien van a juzgar va a ser a usted. Porque usted es el que prácticamente está siendo visto, ¿verdad? Entonces, veamos el siguiente texto. En 2 Corintios 12:7, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como instrumento de Satanás vino a maltratarme. Y entonces ahí vemos también el ejemplo de Pablo, porque Pablo dice que Dios le puso algo ahora para que él no se crea más de lo que es. Entonces, ¿por qué? Para no tener un concepto mayor a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar. ¿Por qué podemos generar envidias? Porque nos creemos, ¿verdad? Ahí el gallito, ¿verdad? O sea, soy bueno en esto y no, hermanos. O sea, si somos buenos en algo, gracias a Dios, porque es un don que Dios nos dio. Pero eso no es algo para que usted se enseñoree, ¿verdad? Sí, bueno, aquí resumiste bastante. Yo quiero ampliar un poquito, ¿verdad? En primer lugar, el recelo de Saúl, ¿verdad? ¿Por qué vino el recelo de Saúl? Por el tema de la condición espiritual de David. David estaba metido con Dios, ¿verdad? David, David no tenía un mayor concepto del que él era, pero Dios lo estaba premiando por ser fiel, ¿verdad? Ser prudente, como ahí decía. Él era prudente en todos sus asuntos. Entonces, una persona así, que tiene la capacidad de administrar bien las cosas, pues Dios la va empezando a poner en alto, ¿verdad? Y eso a los demás, pues No en les algún gusta. momento nos saca de comodidad, ¿verdad? Esto es un tema complejo, ¿verdad? Y más si de repente es nuestra propia familia la que se incomoda con nosotros. ¿Por qué? Esto me lleva a pensar en el texto de José cuando le dijo unas pajas de trigo o unas espigas de trigo, racimos de trigo se inclinaron delante de la mía, ¿verdad? Y luego le dice, el sol, la luna y las estrellas se inclinaron ante mí, ¿verdad? Entonces ya vino Jacob, el papá de José, y se molestó y le dijo, ¿cómo vas a creer que tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti, ¿verdad? Y yo creo que aquí se necesita, hermanos, un poco de madurez espiritual, ¿verdad? Hay que reconocer que algunas veces todos tenemos una capacidad de destacar en algo, ¿verdad? Y no es maduro decir, no, vos no sos mejor en eso, ¿verdad? No, que no seamos nosotros ese instrumento de Satanás para desacreditar a los hijos, o los hijos para desacreditar a los padres, ¿verdad? O en la familia, en la iglesia también se da, ¿verdad? O sea, yo como hermano mayor de repente desacredito a otro hermano, ¿verdad? Entonces, aquí es un tema de escapar de que de volverme yo una piedra de tropiezo, ¿verdad? Un instrumento de Satanás que dañe a los demás, porque la espiritual juzga a los demás, pero no los discrimina, los ayuda a crecer, ¿verdad? Exacto. Y ahí veamos en un ejemplo más que tenemos ahí con David, donde tuvo ya la oportunidad de vengarse, si querés vamos al siguiente texto, donde tuvo la oportunidad de vengarse ya de Saúl. Y miren
justamente lo que tú decís, maduramente no lo hizo. Sí, aquí también pasamos al siguiente punto, que es escapar de la venganza, ¿verdad? Y en primera de Samuel 24, 5, 6 dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Ahí, primero, hermanos, si se dan cuenta, empezamos con envidia. Y ahorita vamos con el siguiente punto, ¿verdad? Que igual seguimos hablando de David y Saúl, pero aquí ya vemos un tema. Ahí fue donde pudo haber venganza. ¿Por qué? Porque David, si se dan cuenta, su corazón se había turbado. ¿Por qué? Porque él tuvo esa oportunidad. O sea, después de que una persona lo envidiaba y lo molestaba tanto, llegó un momento donde él pudo, ¿verdad?, hacer venganza y no lo hizo. Pero miren, David, siendo un hombre de Dios, su corazón se turbó. ¿Por qué? Porque había cortado el manto, dice, la orilla del manto de Saúl. Pero él vino y le dijo a sus hombres le dijo él, miren, él se guardó y le pidió al Señor que guardara, ¿verdad? A él, porque Saúl dice que era ungido, ¿verdad? Saúl había sido nombrado por el Señor, entonces, ¿qué pasó? David respetó ese orden, esa jerarquía, ¿verdad? Que era lo que tú decías. Y si vemos el complemento del siguiente texto. Dice 1 Samuel 24, 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces, aquí vemos que David tuvo un comportamiento ejemplar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David le dijo a sus hombres, lo reprimió, les dijo que no, o sea, que no alzaran nada contra Saúl. Entonces, ¿qué pasó? David permitió que Saúl siguiera su camino. O sea, prácticamente ahí, si se dan cuenta, David no tomó la venganza en sus manos, sino que David permitió que Saúl siguiera y que fuera el Señor el que se encargara. Y a veces eso pasa, queremos tomar la venganza por nuestras manos y decir, esta es mi oportunidad de que fulanito, menganito me hizo esto y voltearme. Y no, hermanos, porque esa no es la conducta que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Y es lo que les decía, David en este caso es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque a David lo hubieran juzgado, hubieran dicho, David se hizo igual a Saúl. O sea, David no era así y vino y ese sentimiento, o sea, esa raíz que él tenía, pudo haber cambiado incluso el concepto de lo que la gente tenía. Y realmente es una decisión que puede hacer que un pequeño momento, como decía, hay un texto que dice eso, algo tan pequeño puede afectar todo. Entonces, un historial tan bueno de David se pudo haber afectado por una mala decisión. Y en ese momento, David tomó una buena decisión, se reprimió y no permitió que esos malos sentimientos, ¿verdad?, afectaran toda una carrera, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque hay un versículo que dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces yo siento que David se posicionó como era prudente, ¿verdad? En lo que vimos anteriormente, en los 4 puntos que había que basarse, que era el amor, la fe y la paz, ¿verdad? Y un cuarto que ahorita no lo tengo en mente, pero amor, justicia, fe, amor y paz. Justicia principalmente, ¿verdad? Justicia, fe, amor y paz. Bueno, entonces él se centró en esos 4 puntos y dijo, bueno, si yo me levanto contra Saúl, no estoy actuando prudentemente, ¿verdad? Entonces ¿por qué? Porque Dios lo puso a él como autoridad y tengo que respetar eso, ¿verdad? Y obviamente la gente de David estaba indignada contra el trato porque Saúl si nos vamos al contexto, Saúl había perseguido a David y le había amenazado de muerte, ¿verdad? Inclusive cuando él estaba tocando el arpa delante de Saúl, él le tiró una lanza, ¿verdad? Y que lo quería anclar a la pared. Entonces básicamente la mesura es lo que nos lleva a saber escapar y ser prudente
de las cosas que tenemos que ser prudentes. Yo encontré el texto de Eclesiastés 10:1, es el que te decía, y dice, una mosca muerta pudre un perfume, un poco de necedad cuenta más que sabiduría y honor. Y es justamente lo que te decía, realmente, o sea, algo tan pequeño puede pudrir algo que venía de mucho tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que cuidar. Sí, pasemos al siguiente. Tenemos que escapar del peligro en general, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. En Isaías 43, 1, 2 dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esto es una promesa, hermanos, que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dice que somos de Él. Y Él va a estar con nosotros. Y eso es lo que le estamos marcando. ¿Por qué? Porque el Señor da una promesa a nosotros, ¿verdad? Y es algo que como hijos de Dios tenemos un beneficio. O sea, ¿qué tenemos que huir del peligro? Y eso no significa que, como Dios está conmigo, ¿verdad? Yo voy a estar enfrente de las llamas. Tampoco es y llegar a ese punto, sino que saber y ser prudentes en el lugar donde estamos, ¿verdad? Y saber que pues si estamos en un lugar expuestos o viene algo malo y pues nosotros estamos ahí, saber que el Señor nos está guardando, ¿verdad? Pero lo que tenemos que guardar es la prudencia, ¿verdad, hermanos? Sí, y no exponernos, ¿verdad? Porque como bien decías, o sea, si yo sé que ahí hay fuego, no voy a ir a buscar pasar por ese sendero, ¿verdad? Pero aún Dios en su promesa dice, si pasas por el fuego, no te quemarás. Entonces, qué bonito eso, ¿verdad? Él nos acompaña en todo momento. Y hay un versículo que dice, y ángeles acampan alrededor de ti para que te guarden en todos tus caminos, ¿verdad? Entonces, Dios siempre está pendiente de nosotros, pero nosotros también tenemos que prever y escapar de todo peligro, físico, espiritual y de la hora de las tinieblas, de todo, ¿verdad? O sea, por eso aquí engloba el escape de un peligro. Peligro es todo lo que nos pone en riesgo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que nosotros estamos en riesgo, ya tenemos que empezar a decidir cómo vamos a afrontar la situación o a escapar de ella, ¿verdad? Incluso el peligro también es considerar quiénes tenemos alrededor, ¿verdad? Porque puede ser que decimos, Dios nos está guardando, sí, pero soy amigo de un delincuente, ¿no? Entonces hay cosas donde también tiene que ver mucho el tema de la sabiduría, o sea, ser sabios en los caminos donde andamos, ¿verdad? Sí, y obviamente un hijo de Dios no tiene por qué estar exponiéndose a lugares que no debe ir, ¿verdad? O sea, obviamente si yo sé que pues esa junta tiene juntas que ya se están involucrando en temas de delincuencia, de no sé, de drogas, o sea, ¿por qué voy a ir yo a decir, yo lo voy a evangelizar? Tal vez no, ¿verdad? O sea, es de tener esa capacidad de evaluar y tener sabiduría, como bien dijiste, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Ahí vamos un complemento más del peligro. En Salmo 121, 7, 8 dice, el Señor te protegerá de todo mal. Él guarda tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y esa es otra promesa hermosa que tenemos, ¿verdad, hermanos? El Señor nos protege, nos guarda, pero no hoy ni mañana, sino que dice desde ahora y para siempre. A partir de que nosotros empezamos una vida en Dios, ¿verdad? El Señor tiene esta promesa con nosotros cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Dios desde ahora y para siempre nos va a guardar del peligro. Pero como le decíamos, ¿verdad? Y le repetimos, tenemos que ser prudentes en nuestras decisiones. Exactamente. Porque el Señor puede guardar nuestra alma. Pero Él, bueno, una vez oí una analogía que decía que Dios es como el personaje que está en la azotea de un edificio y ve que hay un semáforo y el semáforo se puso en rojo y dos carros van a alta velocidad.
pero se pasan la señal. ¿Y qué pasó? Colisionaron. O sea, Dios vio, supo que podía haber un accidente, pero no intervino. Pero no es porque Él sea malo, sino porque Él nos dio la capacidad y nos dio acontecimientos para que nosotros podamos también protegernos. Tenemos el libre albedrío de tomar la decisión. Exacto, exacto. Y asumir la consecuencia. Ajá, exacto, porque al final, también en la Biblia habla de que pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Y eso habla de que toda acción que nosotros cometemos tiene una reacción. En matemáticas y en física existen las leyes de Newton, y está la tercera ley de Newton que dice que toda acción tiene una reacción igual pero opuesta, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que al final en el universo todo se tiene que compensar, ¿verdad? Y entonces, no es que Dios nos vaya a castigar, ¿verdad? Pero el resultado de la necedad tiene una consecuencia, ¿verdad? Exacto. Pasemos al siguiente. ¿De qué debemos cuidarnos? ¿De qué debemos escapar? De las malas decisiones, ¿verdad? Y en Génesis 19:26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y aquí pues sabemos, ¿verdad? Con Lot, pues primero Lot no estaba en un lugar correcto, ¿verdad? Él había tomado una decisión inicial que llevó a su familia, ¿verdad? Pero segundo, vemos que cuando él ya estaba escapando de ese lugar, ¿verdad? Que sabemos pues que estaba en su máximo esplendor de pecado. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? O sea, Lot había tomado una decisión como cabeza, ¿verdad? Lot había dicho, nos vamos. Pero ya cuando iban en camino yendo, ¿qué hace la mujer de Lot? Un último suspiro, ¿verdad? Miró atrás, dice, a espaldas, miren, de él. ¿Y qué? Se volvió una estatua de sal. Entonces, primero, ¿qué pasa? Ella no respetó la autoridad de su esposo. Ella no respetó el mandamiento, la orden, ¿verdad? Que su esposo le dio en ese momento de decirle, nos vamos, Dios me habló y nos vamos. ¿Y qué hizo ella? Miren, a espaldas de él. Y eso es algo también, hermanos, que nos lleva a malas decisiones. ¿Por qué hay malas decisiones? Porque hay consecuencias en nuestra vida. Porque hay cosas que nosotros incluso estamos escapando, pero no lo hacemos bien por tener una mala decisión y hacer algo a espaldas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el irrespeto de la esposa hacia su esposo, ¿verdad? Y yo pues quiero complementar aquí un poquito con el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Que es muy similar, o sea, porque a espaldas de Adán, Eva habló con la serpiente y pues lo incitó a comer del fruto. No quiero decir que la culpa es la mujer, ¿verdad? No lo vayan a malinterpretar, pero sí hay un punto importante que ver aquí, a espaldas de él, ¿verdad? O sea, cuando nosotros queremos jugarle la vuelta a la autoridad, pues obviamente va a haber una consecuencia mala, ¿verdad? Y eso también me lleva a pensar que en el hogar a veces cualquiera de los integrantes de la familia le esconde algo a su pareja, a sus hijos o viceversa, ¿verdad? Y también es una bonita analogía que dice que nosotros como iglesia también a veces le jugamos la vuelta a Dios, ¿verdad? Sí. Y hacemos cosas a espaldas de Él, ¿verdad? Y también lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que tenemos que hacer es nuevamente fortalecer los 4 puntos: justicia, amor, fe y paz, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones. Y otra cosa importante que vamos a ver más adelante es la sabiduría, porque la sabiduría de Dios, bueno, hay muchas sabidurías y usted las puede estudiar, ¿verdad? Pero dentro de ellas está la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces el querer nosotros irnos por otro camino, pensar que mintiendo, que ocultando, que no escalando las decisiones que tenemos que escalar, porque aquí también puede ser otro ejemplo que podemos ver, es que muchas veces nos quedamos callados, ¿verdad? No nos ministramos,
Nos no buscamos guardamos. consejo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo mal, pero en nuestra necedad no queremos buscar la mejor manera de hacer las cosas, sino que nos quedamos con que pues, yo voy a ver cómo salgo, ¿verdad? Y Ujú, eso tampoco es prudente, es una mala decisión. ujú, O sea, muchas veces puede suceder que alguien tenga una situación complicada, que no sabe qué hacer, pero tampoco busca la sabiduría de Dios, tampoco busca el consejo, la administración. No, se queda con eso, se lo guarda y ni lo comenta, porque no quiere que nadie intervenga en lo que él está decidiendo. Y eso no es sabio, ¿verdad? ujú. Incluso tampoco es sabio que, bueno, las malas decisiones a veces vienen de un arrebato, ¿verdad? Ujú. Entonces, tal vez tomamos una decisión a la ligera y no nos damos cuenta cuál es la consecuencia de esa mala decisión, o sea, de ese arrebato en ese momento. Y a veces eso es parte de la inmadurez, ¿verdad? No somos maduros en saber cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones. Sí, y nosotros tomamos decisiones todo el tiempo y en todo momento. Desde el momento en que decidimos acostarnos, luego levantarnos, Ujú, luego ujú, asearnos, ¿verdad? Luego ujú, desayunar, ujú, luego decidir a qué hora me voy a ir al trabajo ujú, o voy a iniciar mis actividades. O sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y también no tenemos que ser místicos en decir, voy a consultar con Dios si me duermo, voy a consultar con Dios si me levanto, voy a consultar con Dios si barro. O sea, no podemos caer en eso tampoco. O sea, tenemos que aprender a escalar las cosas y a que hay jerarquías de en todo, ¿verdad? Y lo ideal es mantener eso, las jerarquías, porque hay decisiones inmediatas y decisiones que hay que pensar. O sea, no es lo mismo, ¿será que barro o no barro? Mejor si barro. Bueno, es algo inmediato. A decir, bueno, yo estoy en pecado, ¿qué voy a hacer, verdad? O sea, yo tengo una deuda, ¿cómo lo voy a resolver? O sea, ya son decisiones más grandes que a veces yo no puedo con ellas y tengo que buscar ayuda, ¿verdad? Y es como tú decís, a escalar, digamos, Ujú. todas las decisiones vienen en tipo de escala y en tipo de prioridad, ¿verdad? Hay tareas inmediatas, cabal, como las que hacemos conscientemente y que dependen de nuestra vida diaria. Y hay decisiones, ¿verdad? O tareas que hacemos que son decisiones que van a impactar no solo tal vez mi vida, sino que la vida de mi esposo, de mi familia, en mi trabajo, ¿verdad? Entonces, es justamente saber y escalar el tipo de prioridad, ¿verdad? Que va a tener esta decisión. Sí. Uh-huh. Vamos Oh, al siguiente texto. ¿De qué tenemos que escapar? De la iniquidad. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasó, ¿verdad? uh-huh. En Génesis 4, 9, 11 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. Y le hizo una pregunta a Dios, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Miren, hermanos, aquí les bien duro este texto, ¿verdad? Porque creo que lo principal es saber que él le hizo daño a su propia sangre, o sea, a su hermano, ¿verdad? Y si vemos, ¿verdad? Caín prácticamente ya había transgredido, ¿verdad? Ya la transgresión, el pecado, y esto ya era una iniquidad. Entonces, si recordamos, pues estos son los tres puntos, ¿verdad? Donde viene el pecado y afecta. Pero, ¿por qué vino una iniquidad? O sea, ¿por qué Caín llegó a algo tan grande y tan cruel, ¿verdad? Como haber matado a su hermano. Y esto es porque, si recordamos atrás lo que habíamos visto, ¿verdad? Empezó, ¿verdad? Por un sentimiento, ¿verdad? Que era, bueno, empezó una envidia con su hermano. Luego, ¿verdad? Vino y ¿qué hizo? Esto era como la forma en la que Caín quiso vengarse, ¿verdad? Y tomó la venganza por sus manos porque en él ya había una raíz, ¿verdad? De algo que no era bueno. Entonces, ¿qué pasa con Caín? Caín afectó el resto de su vida por una mala decisión. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, al huir de la iniquidad? Es que
eso, ¿verdad? Que empezó como una raíz, que les digo mala, venga a ser un fruto tan malo, ¿verdad? Y a llegar a ligas tan grandes, ¿verdad? Como recibir una maldición de Dios por realmente haber hecho algo tan cruel, ¿verdad? Yo de verdad no creo que dañar, o sea, su propia familia. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos y de verdad huir de algo tan grande como una iniquidad, ¿verdad? Y aquí también puedo ver yo que podemos huir de la iniquidad siendo atalayas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí Caín, Caín, le cuestiona a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el papá? ¿Yo tengo la responsabilidad sobre él? Uh-huh. Y entonces obviamente sabemos que no era así, pero independientemente de eso, Dios nos manda a hacer luz, ¿verdad? Y hacer ese, y como dice el versículo, el espiritual, juzga a los demás, y juzgar no es solo maldito, ¿verdad? O sea, es saber cuándo reprender al hermano con, con mesura y con sabiduría, ¿verdad? Decirle, ok hermano, discúlpame, pero acá estás mal, ¿verdad? Uh-huh. Y eso que estás haciendo no está bien y no le agrada a Dios. Y yo sé que te molesta, pero te lo tengo que decir, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y en la familia también, ¿verdad? O sea, cuando alguien de los integrantes está haciendo algo mal, decirle, mira, eso no es así, ese no es el camino, esa no es la manera. O sea, esto te va a llevar a algo que puede ser una transgresión, un pecado, una iniquidad, y yo me estoy anticipando y te digo, así no es, ¿verdad? Entonces, primero nosotros que debemos de juzgarnos a nosotros mismos constantemente, tenemos que ver, bueno, esto está bien, esto está mal, y luego nuestro entorno también debería de juzgarnos, ¿verdad? ¿Verdad? Y decirnos, hey, no estás haciendo las cosas bien, hey, eso no es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Claro que hay que tener mucha madurez, porque a nadie nos gusta que nos estén reprendiendo, ¿verdad? Uh-huh. Y claro que también hay que hacerlo con mucha madurez, ¿verdad? O llevar lo que hablábamos, escalar el caso a nuestras autoridades. Mire hermano, esto y esto está pasando, juzgue usted, ¿verdad? Y con eso que decís, a veces eso está pasando actualmente, ¿verdad? En nuestra cultura, nuestra juventud actualmente ya no quiere escuchar consejos, ya no quiere escuchar a nuestros ancianos, ¿verdad? Que son los maduros, los que pues han recorrido más que nosotros, y ese buen consejo a veces no quieren escucharlo porque quieren tomar sus propias decisiones. Y ese es uno de los graves problemas por los que podemos tomar una mala decisión y caer, ¿verdad? En puntos donde no deberíamos por no saber escuchar. Y ojo, que la reprensión y el consejo no es una ley, ¿verdad? No es decir, no vas a hacer esto y punto, ¿verdad? O sea, nosotros también tenemos que tener sabiduría para saber cuándo nos dieron un buen consejo y cuándo no, ¿verdad? Sí, Pero podemos yo creo que escucharlos y tomar nuestra decisión. Pero en la iglesia yo creo que eso no va, o sea, no sucede porque todos quieren vernos el bien, ¿verdad? Saber qué escuchar. Saber qué escuchar. Continuando, tenemos que escapar de la doctrina adulterada. Y en Daniel 1.8 dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y ahí, hermanos, Daniel es un ejemplo bien bonito porque él cuando propuso en su corazón, también el no contaminarse es proponer meterse más con Dios, consagrarse y evitar, ¿verdad? O sea, Daniel evitó todo lo que le pudiera afectar, todo lo que lo pudiera contaminar esa relación con Dios. Y hermanos, también parte de no contaminarnos es saber qué estamos escuchando, a quién estamos escuchando. Porque hermanos, no todo lo que escuchamos, ¿verdad? Viene del Señor. Incluso mucho de este tema, y es donde tenemos que tener cuidado, son con las famosas profecías, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué palabras estamos escuchando? ¿Qué música estamos escuchando? ¿Verdad? ¿Qué profecías nos vienen a dar? Porque a veces hay profecías que no son de Dios y nosotros podemos discernir eso y pedirle al Señor tener ese discernimiento, ¿verdad?
Y de hecho tenemos que discernirlo. O sea, no es una opción, es Ujú. una condición necesaria, ¿verdad? Porque usted cuando come, usted sabe qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere comer y qué no quiere comer, ¿verdad? Y también a veces le sirven a uno comida que no le gusta y uno pues está ahí viendo cómo pasa esa situación. Pero a donde lo quiero llevar es que la Biblia se puede interpretar de muchas maneras, pero el apóstol dice algo bonito. Usted no se quede con lo que yo estoy diciendo. Usted vaya y estudie y me confronta, ¿verdad? Como diciendo, pues si yo estoy errado, ustedes pueden evaluarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia no es exclusiva, ¿verdad? No es, la revelación no es solo del Del apóstol, apóstol. del pastor, o sea, Ujú, uno como oveja también puede tener revelación, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces, yo creo que aquí lo importante es discernir qué es lo que nos están dando de comer, ¿verdad? O qué es lo que yo me estoy sirviendo para comer, ¿verdad? ujú, Entonces, hay muchas situaciones donde las doctrinas, pues, hay que evaluarlas, ¿verdad? ujú. En el caso de Benecer, pues tenemos una doctrina sana, ¿verdad? Pero por lo mismo tenemos que saber dónde espigar y cómo espigar. Y si el, el apóstol, que es nuestra cabeza y cobertura, nos da la oportunidad de escudriñar lo que él pues nos está mostrando, revelando y dando de comer, pues ¿por qué nosotros no hacerlo, verdad? Entonces no nos cerremos a que él dijo, sino que siempre busquemos el respaldo también de las escrituras. Y es como en la UBA, él da la base y cada quien decide qué estudiar, ¿verdad? O sea, usted decide si desarrolla el tema, si solo se queda con lo que escucha, realmente palabra hay y de uno depende lo que va a pasar con eso, ¿verdad? Ujú. Así Y que, siempre ver el contexto, ¿verdad? O sea, no cerrarse, no contaminarse, ¿verdad? Por ejemplo, ujú, si quisiéramos ser, si quisiéramos ver un ejemplo básico, ¿verdad? De doctrina adulterada, no contaminarse, ¿verdad? Daniel propuso no contaminarse, ¿verdad? Y entonces me ensucié, ya no estoy agradando a ujú. Dios, ¿verdad? O sea, no podemos caer en esas cosas, ¿verdad? No llegar a extremos. Ajá, Ujú. exacto. Eh, Este es Otro un ejemplo. ejemplo, ¿verdad? En Primera de Reyes 13, 17, 18, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, Ujú. y un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Aquí, si vemos, es un ejemplo realmente que les queremos contar. Y esto es de un profeta joven y un profeta viejo, ¿verdad? Y para ponernos en contexto, pues, ¿qué pasó acá? Pues el profeta joven, ¿verdad? Él, Dios le había hablado que no comiera pan ni bebiera agua en ese lugar, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Vino el otro, el profeta viejo, y llegó mintiendo, le dice. Y le había dicho que él también era profeta como él y que un ángel lo había mandado. Al final se lo llevó, ¿verdad? Se lo llevó con él, lo llevó a casa, hizo que él comiera pan y bebiera agua, ¿verdad? Pero realmente eso no era algo que Dios le había enviado a hacer. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Vemos textos después, ¿verdad? Con esta historia, donde Dios confronta a este profeta y le dice, mira, yo no te hablé, o sea, yo no dije eso. Y por esto que pasó, después el profeta este que mintió, muere, ¿verdad? Lo atacan unas bestias y muere y se queda tendido ahí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vimos que esa doctrina adulterada que ese profeta dio tuvo una consecuencia que lamentablemente fue la muerte. ¿Y por qué? Porque, hermanos, él tomó una mala decisión, ¿verdad? Él, sí, Dios le hablaba, ¿verdad? Pero en ese momento Dios no le había hablado. Y él vino y ahí sí que, como dicen, fue el deseo de Chonita, ¿verdad? Que dio y tuvo esa consecuencia. Entonces, hermanos, siempre, de verdad, y ese es un consejo, siempre que alguien le dé una profecía, le dé una palabra,
usted discierna. Y si no le hace clic esto, pues tenemos autoridades con las que se puede acercar y decir, miren, esto que me están diciendo, pues no se me hace, ¿verdad? O es algo que tal vez no nos han enseñado y es contrario a nuestra doctrina, usted lo puede decir, ¿verdad? Y aquí también lo que yo quisiera pues sacar a colación es que hay un versículo que dice, dicen que yo he dicho y yo no he dicho, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso pasa mucho, ¿verdad? Decimos, usamos el nombre de Dios en vano y eso es pecado. Exacto. Uno, y también de nuestras autoridades, porque muchos dicen, es que el pastor dijo, ¿verdad? Es que el hermano dijo, es que el líder dijo, y el líder, el pastor, el hermano no han dicho nada, ¿verdad? Entonces, no abusemos de ese tema de escudarnos con, con el respaldo de alguien que no está ni enterado de la situación, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué hizo el profeta viejo? Un ángel me habló, ¿verdad? Y me tenés que creer porque es palabra de Dios y yo soy igual que tú, ¿verdad? Sí, pero él dijo, un momento, yo voy a discernir, ¿verdad? No, él dijo, si Dios te habló, bueno, voy a confiar en vos. Pero después vinieron las consecuencias, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, eh, cuando, cuando a usted le digan, eh, Dios dice, el pastor dice, o sea, evalúelo, ¿verdad? Si está en el mismo sentir, hay que ser espirituales y aprender a discernir los ambientes, ¿verdad? Y saber cuándo nos están mintiendo, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice el versículo, ¿verdad? Entonces, y eso pasa en la iglesia también, no todos pues siguen los canales correctos y pues tergiversan la información, ¿verdad? Y no queremos volver la iglesia un teléfono descompuesto porque no es lo correcto y no es lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Hay que aprender a ir a los lugares correctos, a hablar las cosas correctamente, y si yo soy el que está diciendo que quiero que se haga eso, decir, mira hermano, yo estoy solicitando que se haga esto, ¿verdad? Y no decir, el pastor dijo, porque el pastor no ha dicho nada, ¿verdad? Y tal vez complementamos con un par de textos. Dice en Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y en Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y eso es algo, hermanos, que podemos pedir, digamos. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros escapamos, ¿verdad? Y era lo que le decíamos, estamos tomando una decisión de escapar de algo. ¿Por qué? Porque con sabiduría estamos tomando esa decisión. Y si tenemos esa sabiduría, todas las decisiones que vayamos a tomar van a edificar nuestra casa, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí el texto también que nos complementa de Proverbios 9:9? Que el sabio va a ser más sabio, ¿verdad? O sea, da al sabio y será más sabio. O sea, todo lo que venga, todo lo que nos enseñen, nos va a dar más sabiduría, ¿verdad? Y dice que también el justo va a aumentar su saber. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Sabiduría y justicia. Entonces, acá yo quiero ir como que concluyendo. Y para eso podemos decir que la mejor forma de escapar se logra con sabiduría, ¿verdad? Y que realmente el que quiere el conocimiento no se debe despreciar. Eso era lo que quería decir, perdón. El conocimiento no se debe despreciar porque el sabio siempre quiere aprender más. Y el justo también aumenta su saber. O sea, no desprecian el conocimiento, ¿verdad? Y aquí dice la Biblia que la sabiduría estableció 7 pilares de sabiduría, ¿verdad? Que usted los puede estudiar. Y también hay temas relacionados a eso, ¿verdad? Si usted tiene más interés sobre eso, pues puede estudiar las 7 sabidurías, ¿verdad? De Dios. Pero lo que queremos dejarle acá es que con sabiduría se edifica la casa, ¿verdad? Y que para escapar y para afrontar cualquier situación hay que tener sabiduría de Dios. Y vemos nuestra. Y luego en Santiago 1:5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y hay un ejemplo clarísimo que tenemos de quien pidió sabiduría, fue Salomón, ¿verdad, hermanos? Salomón fue un hombre muy sabio y no fue sabio porque se le ocurrió ser así, sino que él le pidió a Dios sabiduría, ¿verdad? Y nadie puede decir, Dios no me va a dar sabiduría. Yo estoy confundido y Dios no me va a dar sabiduría. Mentira, porque este versículo dice que Dios les da a todos, ¿verdad? En diferente medida, pero les da. Y con eso poco se puede llegar a lo máximo, ¿verdad? Y aquí podemos ver una aplicación de la sabiduría a nuestras vidas, ¿verdad? En Génesis 13, 8, 9 dice, entonces Abraham le dijo a Lot, nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, o entre tus pastores y los míos. No está todo el país a tu disposición. Debemos separarnos. Si te vas tú al sur, yo iré al norte. Y si te vas al norte, yo iré al sur. Y dejamos este ejemplo al final, ¿verdad? Como un ejemplo de en algún momento también escapar, ¿verdad? Es separarnos. Y separarnos de una buena forma. Si nos damos cuenta aquí, Abraham y Lot decidieron separarse porque realmente ya no era manejable, ¿verdad? Esa relación. Entonces, ¿qué pasó? Los pastores de Abraham y de Lot pues ya se estaban peleando, ¿verdad? Y justamente decía ahí, debemos separarnos. Entonces uno se fue al sur, el otro al norte, ¿verdad? Y prácticamente determinaron un límite. Y esos límites también, hermanos, son buenos. ¿Por qué? Porque cuando ya no existe, digamos, algo que nos bendice, a veces es importante pues tomar caminos separados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le decimos esto? Porque miren, lo hicieron de una buena forma, ¿verdad? Ahí prácticamente, ¿qué están escapando? De tener una rencilla, ¿verdad? Entonces, prudentemente y con sabiduría están tomando esa decisión, ¿verdad? Y aquí se ven varias cosas para ir cerrando. Una es que no hay que entrar en pleitos, ¿verdad? Y en contiendas. Mira, es que esto dice así la Biblia y así tiene que ser. O sea, no. A veces... Y es sano y es prudente y es una buena opción para evitar contienda y escapar, ¿verdad? Y la oportunidad de escapar, el poner límites. Los límites son necesarios en todo momento y en todas las aplicaciones de la vida, ¿verdad? Y como le dijo Abraham a Lot, con sabiduría, ¿verdad? Porque Abraham tuvo sabiduría y dijo, mira, esto ya no es viable. Tu gente y la mía se están peleando. Entonces ya crecimos, pues ya cada quien es autosostenible. Es mejor que te vayas al sur y yo al norte, o viceversa. Pero creo que ya cada quien puede administrar lo que tiene a su manera y es mejor no entrar en contiendas, ¿verdad? Entonces, que cada quien siga su camino. Hay algo que yo leí la vez pasada, que todos tenemos una persona píldora, ¿verdad? Que es una persona que nos llena, nos alienta, ¿verdad? Y justamente dice que en nuestro entorno hay 5 personas que prácticamente indirectamente nos afectan y nos pueden dar algo positivo o negativo. Y les digo esto porque a veces nos sucede eso, digamos, acá, ¿verdad? Ellos prácticamente eran familia, pero eran una familia pues que no estaba aportando. Y fue el momento entonces donde pues correctamente se separaron, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo pues que también, para eso, hermanos, tenemos que pedir sabiduría para saber cuándo y quiénes tenemos que tener a nuestro alrededor. No tener a alguien que nos vaya a afectar, sino que alguien que venga y sume, ¿verdad, hermano? Si algo le está afectando, si algo pues no es de bendición para su vida, simplemente, hermanos, no lo tenga cerca, ¿verdad? Es parte de ser sabios. Y también la sabiduría manda a callar a veces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un tema es polémico y sabemos que va a crear confrontación, mejor evitarlo. O sea, la separación también habla de ser reservado, ¿verdad? O sea, hasta aquí llego yo, este es mi límite, podemos convivir, podemos llevarnos bien, podemos estar en paz, pero este tema, esta situación, esto no lo voy a tocar porque yo sé que ya genera contienda, ¿verdad?
Entonces, como parte de la sabiduría es el poner límite, ¿verdad? Ujú. O si queremos designar una sabiduría de Dios, es el lindero. No muevas el lindero que dejaron tus padres. Ujú, así es. Y yo creo que por tiempo lo dejamos acá. Ajá. Les dimos ahí unos ejemplos de qué debemos escapar, ¿verdad, hermanos? Y esperamos que sea de bendición para ustedes. Cerramos. Y solo vamos a cerrar con una oración, que ya estamos contra el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos diste hoy de escuchar tu palabra, Señor. Esperamos que sea de bendición y de igual forma que cada uno pueda escudriñar lo que hoy transmitimos para que puedan aplicarlo de mejor manera a su vida y puedan encontrar esas respuestas que están buscando y que todo espíritu de confusión sea quitado, Señor, y que venga tu sabiduría que pueda pues generar paz, ¿verdad? Y entendimiento a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.